Retórica de la imagen y poética de la memoria. Retórica y poética son conceptos vinculados a la imagen como materia de comunicación y como recursos de diseño en los procesos creativos. Hablar de memoria es hablar del tiempo. Esta dialéctica entre memoria y tiempo, tuve que tomar la decisión de adoptar el concepto de memoria. Es porque en este está incluido también el de tiempo. La decisión de adoptar este concepto de memoria es estratégico para el sentido que se le va a dar a este texto. Como en comunicaciones anteriores, también vamos a hacer una lectura crítica, en este caso del texto de Roland Barthes, realizado aproximadamente en la década de 1960. Entonces, podemos decir que el tiempo de producción de la teoría aquí juega en cuanto a análisis contextual y en cuanto al análisis crítico de los códigos utilizados en estas diferentes etapas. Poner en crisis la idea de imagen y lenguaje natural por los lingüistas es poner en juego cuáles son los límites del sentido en cada contexto de la comunicación. Conceptos antropológicos, sociológicos, o el concepto de mito adoptado por Barthes ha de desarrollarse en otros nodos y en próximos textos. Ahora bien, ¿cuáles son los roles de la significación en los campos de la imagen de la publicidad para poner en contexto esta lectura crítica? Habrá que verificar cuáles son los aspectos semánticos que se ponen en juego en los tres tipos de mensajes que portan las imágenes y cuál es su utilidad en el proceso de diseño. La elección de las pastas Panzani como ejemplo a deconstruir es la excusa para el análisis del mensaje lingüístico, del mensaje que porta la imagen denotada y del mensaje connotado. Imágenes y palabras en el mensaje lingüístico. Para encontrar imágenes sin palabras, habrá que remitirse a sociedades parcialmente analfabetas. Tomemos por caso la relación entre las palabras y las imágenes con la aparición del libro. ¿De qué se trata la ilustración de un texto? ¿En qué consiste su estructura significante? ¿La imagen duplica las informaciones del texto o lo descubre? ¿Aparece como redundancia? ¿Cuál es entonces la relación, el vínculo entre ambos lenguajes? En esta relación y vínculo se asoma el sentido del discurso. En términos de comunicaciones de masas o de pensar en términos de civilización de la imagen, hoy se superan y debemos pensar en culturas de la imagen que no logra desligarse de la escritura y de la palabra. Las imágenes en la actual cultura también tienen títulos que las designan, epígrafes, leyendas, artículos que las sostienen o tratan de explicarlas, subtitulados de películas y su información gráfica. Hoy en día aparece la palabra en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en stickers, en TikTok y otros canales de circulación de mensajes. Pregunta: ¿qué comunican las imágenes sin palabra, sin datos referenciales? Con la ausencia de la palabra aparece lo hermético, lo enigmático, situación que salvan códigos referenciales y contextos en que aparecen estas imágenes. Observando a este señor con barba y anteojos, algo calvo, pregunto, ¿quién conoce esta figura? Solo una parte de los destinatarios interesados en el tema. Si se le incorpora un nombre, por caso Humberto Eco, más destinatarios lo identificarán. Si explico en un epígrafe
quién es y a qué se dedica, su título, la imagen, o si comento la biografía, se van a ir incorporando datos referenciales que favorecen la interpretación de esta figura. Incorporando referentes contextuales, le aporta sentido al personaje en cuestión. Al revés, la figura puede también ilustrar, por ejemplo, la biografía del personaje. En este sentido, la figura, en función de ilustración, se referencia con lo que se denomina significado global del texto. Gracias a este mecanismo de connotación, texto y figura se relacionan. El concepto de ilustración es un nodo que también desarrollaremos en otra oportunidad. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones lingüísticas respecto del mensaje icónico? Barthes plantea dos: anclaje y relevo. La función del anclaje en la comunicación visual. Entonces, es momento de hacer foco en el mensaje lingüístico, comenzando por entender que las imágenes son polisémicas. Polisemia que se verifica subyacente a sus significaciones que dispara. Una cadena flotante de significados aparece. El lector elige unos y descarta otros. Esta situación pone en crisis el sentido, es cuestionado. Las imágenes generan incertidumbre. Lo que Barthes designa como cadena flotante se explica en que las imágenes disparan una deriva semiótica, ilimitada. Entonces, ¿cómo fijar esta cadena evocativa? ¿Cómo reducir esta deriva? ¿Cómo intentar fijar algún sentido? Entonces aquí aparece la propuesta de intervención del mensaje lingüístico. ¿De qué se trata esto? La palabra intenta un mensaje literal, que tampoco es así, por otra parte. Intenta ser directa, tampoco puede evitar ser parcial, a excepción de lo imperativo en el mensaje de comunicación. E intenta describir los objetos de la escena en una descripción denotada. Lo opuesto a esta mera descripción, que algunos suponen que redunda, duplica, pero que en realidad el objetivo es anclar los sentidos. Aquí debo aclarar que esta función propone un aspecto de lo lingüístico, dado que el concepto que estamos desarrollando en otros textos de cátedra es la de enunciado complejo, ya descrito por otra parte y analizado, y que propone una relación vincular entre imagen y palabra, como un mensaje articulado con sentidos globales propone un espacio de interpretación. Volviendo a la función de anclaje de los sentidos posibles, se puede decir que las leyendas colaboran para implicar niveles de percepción de la imagen, acomodar la mirada en función de balizar el sentido posible y de contener la deriva de los sentidos connotados. En la imagen publicitaria el anclaje también puede hacer de lo ideológico un recurso de mayor potencia o manipulación. Aquí toma protagonismo no ya un mensaje literal, descriptivo, sino la idea de un mensaje simbólico que abandona lo identificatorio de los objetos y ponga un dique para que la deriva no se propague por áreas de interpretaciones excesivamente individuales o hacia valores distrópicos, es decir, incómodos. Los productos enlatados que figuran en la fotografía de Panzani
contienen leyendas que proponen la posibilidad de acceder a frutas, verduras, legumbres, al alcance de la mano. Estas leyendas direccionan el mensaje a situaciones que indica un contexto que le da sentido a la deriva. Si el mensaje nos indica que son productos enlatados sin necesidad de refrigeración, son indicados en localidades lejanas o desérticas sin posibilidades de un huerto al alcance. Si el producto de los enlatados se lo requiere colocar en centros urbanos desarrollados, la deriva debe soportar aquellos valores distrópicos negativos, como los enlatados relacionados con el medio ambiente o vinculados a temas de salud y a la industria de la alimentación. En este caso, además de proponer un sentido contextual determinado, se requiere una transmutación de código, como lo indicaría Humberto Eco en la estructura ausente. En estas situaciones el sistema de signos utilizados tiene un valor de control sobre la cadena de significados flotantes, propuesto por los diseñadores, y de control social de parte de los usuarios, lectores o consumidores. El anclaje entonces es la función más utilizada en la publicidad, propaganda política y en los medios gráficos. La otra función lingüística mencionada es la de relevo. A mi criterio, esta función de relevo me parece en algún punto con más posibilidades de creatividad, hasta más divertida e incluso con más alternativas simbólicas que atraviesen muchos de los sentimientos y pasiones humanas. Se utilizan diversos géneros, canales y medios de acuerdo a la intencionalidad de los creativos o a las posibilidades de los creativos. Dibujos y representaciones de humor, de historietas, cómics, en diversos soportes, modalidades de lenguajes y tecnologías. En este caso, imagen, palabra, fragmentos de diálogos, casi como guiones para soportes cinéticos, y también en la imagen fija en algunos casos, trabajan en una relación complementaria. Son sintagmas complementarios, es decir, articulación de elementos paradigmáticos combinados para el diseño de un mensaje. Un mensaje a través de un enunciado complejo para. La unidad del mensaje a comunicar se sostiene en el concepto de diégesis, el mundo en que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados. Estamos hablando de un concepto como un sistema autónomo. Un sistema donde puede haber un narrador que cuenta una historia o diversos personajes que participan de esas historias. Entonces la diégesis funciona como un mundo en sí mismo. Ese mundo donde la creatividad dispara múltiples derivas condicionadas por códigos vigentes y por contextos que le dan sentido a los mensajes que se sostienen desde aquello simbólico para proponer una acción y secuencia de acciones. Es interesante aclarar que, como en todo enunciado y mensaje, ambas funciones, anclajes y relevo, pueden coexistir. Aquí, en estas funciones, el juego de los lenguajes asume el protagonismo imprescindible en el mundo de la creatividad como objetivo comunicacional. Retórica y mensaje simbólico.
Pensar lo simbólico como proceso de diseño es un tema que ya venimos desarrollando a través de todos estos textos precedentes y lo continuaremos haciendo hasta concluir con el desarrollo y análisis de los conceptos de ideología y el desarrollo del concepto de juegos del lenguaje asociado a lo escrito por Ludwig Wittgenstein. Entonces, la lectura crítica del mensaje simbólico va en línea con la comprensión, análisis y producción de diseño. Este tipo de mensaje es simbólico, es cultural y connotado. Si bien a los signos que participan de este mensaje se los denomina discontinuos, pensamos que se los puede observar como significantes articulados y solicitados entre sí. Aún cuando los elementos que componen una imagen en su apariencia análoga son signos que provienen de códigos culturales. Aquí aparece otro concepto. La imagen porta una cantidad de lecturas que varían de acuerdo a los colectivos que la interpretan y de acuerdo a las connotaciones flotantes codificadas. En la publicidad de Panzani, su nombre y por asonancia, por ejemplo, connota italianidad como significado suplementario, empiezan a funcionar la cadena de significados flotantes. Acá quiero aclarar algo, cuando se habla de italianidad, no es que son el color verde, blanco, rojo, el nombrecito solamente. Se habla de un significado global. Eso quiere decir que italianidad es cultura italiana, pintura, gastronomía, diseño italiano, una cantidad de situaciones que hablan y cooperan conceptualmente con esta idea de italianidad. No alcanza la superficie de una banderita colorada, blanca y verde. Hay que profundizar en los conceptos. Entonces decíamos, en la publicidad de Panzani, su nombre y por asonancia connota italianidad como significado suplementario. Empiezan a funcionar entonces la cadena de significados flotantes. La foto publicitaria propone una escena como lenguaje, que implica la acción de un regreso del mercado con la pesca del día. En esta frase se pueden explicar aspectos del proceso de connotación, asociados a saberes sociales, a códigos consensuados que tienen que ver con un tiempo determinado y a la historicidad del signo. Para analizar esta escena presentada hay que comprender el momento de los códigos de producción y analizar algunos códigos de consumo desde el punto de vista académico, como es en este caso en una instancia contemporánea, para armar una situación comparativa y que se pueda entender. Regresar del mercado con productos frescos asociados a la pesca del día vincula a los productos recolectados de la huerta con los productos de la marca. El código referencial de esta asociación implica entender cómo el saber constituido, implícito, en el momento de producción de la publicidad de Panzani, las personas se acostumbraban a ir al mercado con una bolsa de red de este tipo, del tipo que figura en la foto. Como contrapartida, hasta hace poco, aquí se compraba con bolsitas de plástico y ahora con bolsas de tela, ambas proveídas por un super chino. Una red que como significante se asocia a las utilizadas para la pesca. También entender que el pescado que se consume en los hogares y en los locales de comida es pescado fresco. Entonces, es pesca del día, en función que debe consumirse fresco. Por supuesto que ya desde el momento de producción de la pieza publicitaria, la pesca era industrial. En este sentido, la red también evoca
una aproximación romántica de la pesca, considerando que en las ciudades se consume congelado. Ciertamente la denominada vida moderna implicaba que los productos de la marca estarían a disposición en cualquier momento para realizar una comida completa. Esta asociación entre los productos exhibidos envasados comparados en el relato discursivo con los naturales se pueden también entender con un ejemplo curioso. Hay sectores sociales y etarios que no distinguen que el consumo de pollo fraccionado en un supermercado proviene de un animal vivo parecido a una gallina y es criado en galpones o en una granja y tiene plumas y pico. Esta exageración hace a la comprensión del uso de códigos asociados a saberes y conocimientos populares en los contextos sociales contemporáneos. Para cerrar este análisis del concepto de frescura, voy a reforzar el concepto de deriva semiótica. Los códigos contemporáneos utilizados suponen lecturas asociadas a la industria de la alimentación, a conceptos de salud referidos al sodio para conservación utilizados en las conservas, en el material de hojalata y plásticos de los envases vinculados al cuidado del medio ambiente. Y así la deriva puede continuar de acuerdo al punto de vista, por supuesto ideológico, desde donde se lee la imagen. Las cadenas de significados flotantes, entonces, los procesos de connotaciones subyacentes en el mensaje, hacia la concepción ideológica que aparece en la negociación entre emisor y lector. La otra lectura posible que propone Barthes es la que se identifica la puesta en escena que denota la fotografía asociada al concepto de naturaleza muerta en la historia del arte. Se supone que para realizar esta connotación, el consumidor debe saber o tener conocimientos de historia del arte o de pintura y saber en qué consiste este concepto pictórico. Lo que parece probable es que el segmento de consumidores que tiene estos saberes es menor al que genera otras lecturas. Lo que juega en la intención de los creativos es la producción de un significante global estético. Significante global estético, derivado de la naturaleza muerta como composición. El placer estético que produce este tipo de puesta en escena es un plus de diseño relevante más allá de los conocimientos del arte que tenga el lector de esta imagen. Lo simbólico en el mensaje. Después de haber analizado el uso de códigos referenciales en lo simbólico, vamos a analizar precisamente lo simbólico específico en el mensaje. De los tres mensajes que plantea Barthes en la imagen publicitaria de Panzani, voy a poner el acento precisamente en este último mensaje simbólico, de acuerdo con la línea planteada por la cátedra respecto a qué consiste el proceso de diseño. Este mensaje simbólico es cultural y connotado. Esto es importante. La foto en cuestión también cuenta un relato que se expone a diversas lecturas. Para entender una imagen se debe recurrir a lo mejor a adjetivos evocadores, reconocer actitudes, acciones y circunstancias. La historicidad del signo, recuperada en contexto, guía el sentido de la cadena evocativa. La operación denotativa no tiene que ver con la relación entre significante y significado, sino con la relación entre el signo y su referente. Es una operación directa de reconocimiento por un grupo social. Lo subjetivo pasa por otros campos analíticos. La operación denotativa en la comunicación social juega en el campo de los colectivos que constituyen conocimientos y consensos previos al proceso denotativo. Un tomate rojo es una fruta, la reconozco en una imagen. El referente cultural permite su identificación, reconocimiento de acuerdo al contexto en que se ubica este elemento en un mensaje y en función de su percepción da comienzo al proceso de connotación, de operación
semiótica en los sentidos en que el contexto refiere. El contexto es el que refiere el sentido. Pongamos por ejemplo, si me cruzo con un cartel que percibo e identifico como información, un lago rodeado de pinos y con alguna montaña de fondo y sol en el cielo, esta información la relaciono a objetos referenciales sociales que pueden ser reales, imaginarios o abstractos, y denoto un sistema de signos que los referentes contextuales me vinculan a valores semánticos que deberán explorarse desde la mirada ideológica. Para el caso, puedo asociarlo con un sentido turístico. No es solo una cuestión de la relación entre el objetivo y subjetivo, sino que son dos aspectos de la semiosis. Aparece una denotación de objetos de conocimientos socializados. El otro aspecto es el connotativo y la cadena de vocaciones que produce la percepción del cartel. Un lugar tranquilo se asocia con un sentido de belleza, lo verde como apacible y fascinación del agua para la contemplación. También la propia historia de quienes perciben el signo, por caso, con quienes compartió y en qué circunstancias ese lugar o un lugar similar asociado. Entonces aparecen connotaciones sugeridas flotantes, extradenotativas, que agregan incluso nuevos sentidos que no contradicen lo connotativo y ponen en funcionamiento la deriva semiótica una vez más. Además del turístico, se puede poner en marcha sentidos vinculados a la calidad de vida, a recursos naturales o laborales, o hasta deportivos vinculados a la pesca. Aquí hay que prestar atención a las proyecciones simbólicas, como hemos visto recién, y el uso de lenguajes metafóricos en el mensaje. Poéticas de la memoria y marcadores semánticos. Empezamos este texto con su título referido a las poéticas de la memoria, a lo simbólico del proceso de diseño y la retórica de la imagen. Como decíamos, en la dialéctica entre tiempo y memoria, y a pesar de lo gastado del concepto, este fue el utilizado en el contexto de producción de algunos ejemplos que vamos a analizar y por otra parte verificar en el concepto si el concepto de tiempo está incluido en el de memoria. A esta altura, considero pertinente incorporar en la explicación de los procesos de connotación el concepto de marcadores semánticos en los discursos, como mecanismos de interpretación y de producción de enunciados complejos. Un marcador semántico son aquellos significantes asociados que permiten la deriva semiótica de modo tal de construir los sentidos del mensaje e identificar en las cadenas de connotaciones el contenido ideológico subyacente. Es dable comentar el rol de estos connotadores extradenotados, que no figuran en el sistema explícito de los significantes, pero que sin duda o están implícitos en el sistema o forman parte de un discurso global de las acciones concurrentes en una estrategia de comunicación. Pongamos por caso la producción editorial Memorias Urbanas que desarrollamos para el Instituto Histórico de Cava. El concepto de diseño estratégico propuesto partió de la selección y análisis de una serie de fotografías que daban cuenta de la historia social de una ciudad. El carácter documental de las fotografías es determinante para el sentido y producción del discurso. Se establece entonces como estrategia global e integrada el diseño de productos de comunicación y actividades concurrentes que posibiliten diversos niveles de lectura para la comprensión del proyecto. Se diseña entonces una exposición multimediática, itinerante por 3 años de duración. Se propone y diseña un proyecto editorial que posibilita diversos niveles de lectura con diversos lenguajes en juego. Se diseña la identidad de la estrategia y de la producción editorial y da como resultado
una cantidad de acciones de las cuales vamos a analizar solo la propuesta de la pieza editorial. Marcadores semánticos que aparecen en la etapa analizada. En primer lugar, identificamos un reloj como significante elemental del concepto de tiempo. El diseño del reloj remite a la época representada asociada a los años 40. Pero en el significante global, la fotografía aporta una cantidad de marcadores que consolidan el sentido del tiempo, como son los mensajes lingüísticos que denotan la temporalidad a representar. Transradio es un edificio que alberga una radio de la época, medio de comunicación dominante en ese momento. Otro mensaje lingüístico alude a la casa fundada en 1860. El tiempo se desplaza a través de significantes que lo connotan. Después podemos apreciar mensajes que anclan y consolidan el sentido del enunciado como el título de la publicación, reflejos de la calle Corrientes, fotografías en el bajo obelisco de los años 40. Ese título ancla tiempo y lugar, tiempo y espacio. Lo más importante es el anclaje del proyecto editorial, es el concepto Memorias Urbanas, que le da un sentido evocativo a la colección. La nominación del emisor referencial es el Instituto Histórico, cuya marca vamos a deconstruir probablemente en otra oportunidad. El fotógrafo propone aquí un sistema significante cuya capacidad denotativa exige un saber histórico, determinante para su reconocimiento, y produce en el perceptor un relato evocativo que refiere a la memoria, a lo afectivo, a lo connotado cultural y emotivo, entre otras referencias interpretativas. El marcador más interesante de analizar es el concepto de blanco y negro como connotador de tiempo. Si bien la vida en realidad se verifica en colores diversos, en el contexto de producción de la fotografía y del cine de esa época se desarrollaba en blanco y negro. Entonces podemos verificar cómo la connotación expande los mundos de asociaciones hasta trascender los propios significantes de la propuesta. El proceso connotativo es asociar el significado del signo con diferentes sentidos, con nuevos sentidos anclados a partir de mensajes lingüísticos, como en este caso. Entonces, se verifica una apertura semántica que se debe balizar. Lo simbólico se desplaza en un universo de tríadas, agregando nuevos signos a interpretar. La connotación se nutre de metáforas y las metáforas suplantan un signo por otro y construyen nuevos signos. El uso de la metáfora es un ejercicio que se revalida en la praxis interpretativa de los perceptores. Otro ejemplo, por caso. La Habana Vieja. En esta imagen de la Habana Vieja que funciona como representación de tapa del libro, La transparencia del tiempo, del escritor cubano Leonardo Padura, también se verifican algunos de los análisis semióticos del binomio de notación con notación retórica. Aquí expone a consideración el concepto de la memoria con otra poética diferente a la anterior. En este caso nos vamos a centrar en algunos de los marcadores semánticos, aquellos signos que evocan determinadas interpretaciones y lecturas de la memoria y del tiempo que propone la imagen. Hay tres marcadores que me interesa resaltar para entender el sentido global del discurso. El primero, que señala el tiempo, es otra vez un significante elemental como reloj. Ya lo comentamos en la fotografía anterior, que es un denotador obvio y consensuado. El otro marcador que me interesa destacar de la puesta en escena global
Es el personaje que aparece en primer plano y funciona como evocador de diversas lecturas interpretativas para el perceptor. En principio, es un denotador socialmente informativo, una persona que mira a la cámara como evocador individual. Es un personaje anónimo. ¿Quién sabe quién es? No tiene nombre ni identidad para los perceptores de la imagen. Entonces, lo debemos considerar como un signo evocador en su deriva semiótica, como alguien que estuvo ahí en el tiempo de la toma de la foto, como alguien que por su vestimenta se puede inferir un tiempo particular en la ciudad de La Habana, como alguien que probablemente no exista más como sujeto social. Entonces podemos ampliar el proceso de semiosis considerando al personaje como un signo de paso del tiempo irreversible y recuperarlo como memoria de un tiempo social en un lugar del mundo. El tiempo se hace transparente en el proceso de simbolización del perceptor activo. Aquí se verifica que la connotación está sometida por una doble fuerza. Una centrífuga, que escapa del control significante, y otra fuerza centrípeta, porque atrae y acumula significados que rescata del entorno cultural asociados por diferentes lenguajes. El último marcador semántico de este discurso es la acera, constituida por adoquines como rasgo con cierto romanticismo, como deriva de sentido, o como rasgo de identidad cultural o como una modernidad demorada en el lugar. Pero este signo aparece aquí como metáfora paradójica que simboliza el tiempo. Como una flecha, esta calle se acerca como proveniente del pasado y avanza sobre el observador, lo atraviesa en el presente de la toma y llega hasta el futuro que queda a sus espaldas. Para concluir el análisis de este enunciado complejo, si hacemos una abstracción y consideramos solo a la fotografía, sin mensaje textual alguno, sin contexto referencial que indique un sentido, puede representar una calle cualquiera, por ejemplo, del barrio de San Telmo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el anclaje lingüístico, el contexto de producción proponen balizar el sentido de la deriva semiótica. Objeto referencial. En este último ejemplo de poética de la memoria, los puntos a identificar, si bien algunas teorías dicen que la evolución de los sentidos tienden a deconstruir las estructuras regulatorias denotativas, debo decir, en una propuesta de comunicación global integrada es necesario un análisis previo correcto para la estrategia a definir. En un proyecto de comunicación estratégica, en cuanto a diagnóstico, es importante identificar un objeto referencial para acotar derivas extendidas y aportar acumulación de sentidos nuevos en su doble función del proceso de connotación. En el caso de este último tema, el de las invasiones inglesas al Río de la Plata, el objeto referencial fuerte es el sector de la ciudad donde se desarrollaron los hechos de las invasiones. La estrategia extendida como concepto propone diferentes niveles de lectura con sus propios juegos de lenguaje. La ciudad como protagonista comunicacional, la producción editorial que incluye revistas, diarios, exposiciones multimedia, docudramas y representaciones teatrales callejeras en el propio sector del casco histórico donde se desarrollaron los hechos,
con la participación de grupos de representación teatral, agrupaciones históricas que participaron en esos hechos y el público concurrente. En fin, una estrategia de diseño transversal e integrado, con la propuesta de una identidad reconocible en todos los juegos del lenguaje. Se ponen en juego las diferentes lecturas de la deriva, y en estas lecturas las cadenas inferenciales, evocativas y de connotación aparecen aquellas lecturas ideológicas subyacentes en los procesos de interpretación social. Algunas conclusiones. Retórica, poética, proceso de connotación, derivas, semióticas, mensajes simbólicos, interpretación, diversidad de lecturas, facilitan la comprensión del concepto de ideología en general y del concepto de ideología subyacente en particular a desarrollar en el próximo texto. Este es un breve juego de lenguaje para imaginar. Tomémoslo como un bonus track si alguien lo quiere tomar. Voy a leer del libro que utilizamos como ejemplo a analizar. Unos breves párrafos que me parece interesante como aporte. 4 de septiembre de 2014. Leonardo Padura. La luz rotunda del amanecer tropical, filtrada por la ventana, caía como el haz teatral proyectado sobre la pared de donde pendía el almanaque con sus 12 cuadrículas perfectas, distribuidas en 4 hileras de 3 rectángulos cada una. Los espacios del calendario originalmente habían sido cromados con tonos distintivos entre el verde juvenil de la primavera y un vetusto gris invernal, un juego que solo un diseñador muy imaginativo podía asociar con algo tan inexistente en una isla del Caribe como las 4 estaciones del año.